hacer la clase bien práctica y sobre todo para que se pueda comprender. Vamos a recuperar algunos saberes previos, algunos conocimientos previos respecto de bolilla 3, donde vimos, o vieron en este caso, medidas de tendencia central y medidas de posición. Recuerden que las medidas de tendencia central, en este caso, son valores representativos de un conjunto de datos. Decimos que son, o que se llaman medidas de tendencia central, porque tienden a ubicarse hacia el centro del conjunto de datos ubicados por magnitud, ¿sí? En este caso hago referencia a la media aritmética, a la mediana y al modo. Estos valores representativos del conjunto de datos nos dan una idea de cómo o qué características tiene un conjunto de datos. En particular, en esta bolilla vamos a ver dispersión o variabilidad, ¿sí? Yo quiero que en este ejemplo puedan observarlo. Fíjense, yo les presento un ejemplo con dos equipos. Dice, el ejemplo les pide que observen que si bien ambos grupos tienen un mismo promedio, una misma media de altura, fíjense, es un equipo de básquet, ambos equipos, tanto el equipo A como el equipo B, tienen un mismo promedio. El promedio, la estatura o la media de la estatura para ambos equipos es de 2 metros, ¿sí? Pero si vamos a los datos, digamos, a desglosar los datos, fíjense que en el equipo A, el jugador con menor estatura mide 1,78 m. Y el jugador con mayor estatura, 2,18 m, ¿sí? Si nos trasladamos al equipo B, vamos a ver que un jugador mide o tiene como estatura mínima 1,98 m y el mayor tiene 2,03 m, ¿sí? Si nosotros comparamos ambos equipos, a criterio de ustedes, ¿cuál de los dos equipos en este caso tiene menor dispersión? El Fíjense equipo B. uno, el equipo B. El equipo B tiene menor dispersión. Pero acá tenemos un detalle, ambos tienen el mismo promedio de estatura, pero tienen distinta variabilidad o distinta dispersión, ¿sí? Ese es un detalle importante que eh, necesitan revisar, hay que analizar. Entonces, repito, en el equipo A, el jugador con menor estatura tiene 1,78 m y el más alto mide 2,18 m. En el equipo B, el jugador con menor estatura mide 1,97 m y el mayor con 2,03 m. Claramente, el equipo B tiene menor dispersión de datos. Recuerden que cuando hablamos de dispersión, hablamos de variabilidad o, para decirlo en otros términos, hacemos referencia a cuán dispersos, cuán, digamos, desparramados, hablando en un término más, eh, digamos, más vulgar, en este caso, fuera de lo que es el lenguaje estadístico, están los datos. Entonces, en base a este ejemplo, podemos en este caso precisar que en esta serie de datos el equipo B tiene menor dispersión. Bien, vamos a empezar a ver cuáles son las medidas de dispersión.
Estas medidas de dispersión que vamos a ver ahora se llaman medidas de dispersión absolutas, ¿sí? Es muy importante que ustedes puedan discernir y sobre todo diferenciar las medidas de dispersión absolutas y las medidas de dispersión relativas. Las que vamos a ver ahora son medidas de dispersión absolutas. La primera medida de dispersión absoluta es el rango, ¿sí? El rango, en este caso, se obtiene por la diferencia entre el máximo y el mínimo de los valores de una serie, ¿sí? Es muy sencillo de calcular, esta es la ventaja, muy sencillo de calcular, y vamos a trasladarnos a este ejemplo. Fíjense, yo les presento un ejemplo con la facturación anual, expresado en millones de pesos, de 8 locales comerciales, con distintos niveles de facturación. Si tuviéramos que calcular en este caso el rango, decimos, es la diferencia entre el mayor y el menor de los valores de una serie. En este caso sería 112 menos 24. Fíjense que esta diferencia nos da como resultado 88. Decimos, el rango es igual a 88. Y ahora surge la pregunta, ¿qué significa 88? ¿Sí? Yo les vengo comentando a lo largo de estas clases que siempre que obtenemos un resultado o una expresión matemática, debemos saber y conocer qué estamos calculando. En este caso, les anticipé que es una medida de dispersión absoluta, de dispersión o de variabilidad absoluta. Fíjense que 88 me da la pauta de que tengo que la diferencia entre el mayor y el menor de los valores me da la pauta de que tengo 88 datos dispersos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque la crítica que se le da al rango es la de ser una medida de variabilidad muy pobre, ¿sí? No me da a mí como docente, como investigador, como alumno, una pauta bien definida de qué significa el rango, ni para qué lo calculo, ¿sí? Recuerden que el rango es de utilidad para cuando empiezo a trabajar con organización y análisis de datos para, en este caso, obtener el límite inferior y el límite superior de una serie de datos. Pero cuando vamos a analizar la dispersión, la crítica que se le hace al rango como medida de dispersión absoluta, básicamente es la de ser muy pobre. ¿Por qué? Porque no me permite a mí hacer un análisis muy profundo respecto de qué significa el rango, ¿sí? Este análisis, este cálculo lo hacemos para datos simples, es decir, cuando los datos no están presentados en una tabla de distribución de frecuencias. Para datos que están presentados en una distribución de frecuencia o para datos agrupados, el rango es la diferencia entre el límite superior de la clase más alta y el límite inferior de la clase más baja, ¿sí? Recuerden ustedes que cuando analizamos la tabla de distribución de frecuencias, vamos organizando los datos de acuerdo a intervalos de clase. En esta tabla, que yo les presento como ejemplo, tenemos una tabla de distribución con 6 intervalos de clase. Tenemos como límite inferior del intervalo de clase 1 a 22 y como límite superior del intervalo de clase 6 a 52. Entonces, cuando ustedes van a calcular el rango en una serie, es decir, en una tabla de distribución de frecuencias, voy a identificar el límite superior del intervalo de clase mayor
y el límite inferior del intervalo de clase menor. Y voy a obtener la diferencia, ¿sí? En este caso, centrándome en este cuadro, voy a decir, obtengo el rango por la diferencia entre 52, que es el límite superior del intervalo de clase mayor, y 22, que es el límite inferior del intervalo de clase menor, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, profe. Bien, excelente. Continuamos entonces. Vamos con otra medida de dispersión o de variabilidad absoluta. En este caso ya el nombre lo especifica y dice, la desviación media o la desviación absoluta media. En este caso, fíjense la fórmula, la desviación media es la diferencia entre cada valor de la variable, es decir, el valor de X en la serie de datos, menos su media, ¿sí? Sobre n expresados en valores absolutos, ¿sí? Esta es otra medida de variabilidad, que la obtengo por la diferencia entre el valor de la variable y su media sobre n. Es decir, voy a tomar cada valor de x, voy a restarle su promedio o su media aritmética y lo voy a dividir por la cantidad de observaciones que tengo en la serie. Esto es un cálculo muy sencillo. Ustedes ya conocen o saben cómo obtener el valor de n. En este caso, n representa el tamaño de la muestra, es decir, la cantidad de observaciones que hay en una serie de datos. En este caso, quiero aclarar y quiero puntualizar algo. Siempre es importante que ustedes puedan discernir entre población y muestra. Recuerden que mu, en este caso, para esta fórmula, es la media poblacional. Y cuando tenemos X raya, estamos hablando de la media muestral, ¿sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en algunos ejemplos, en los ejemplos prácticos, les va a aclarar. Los siguientes datos corresponden a una muestra. Entonces, el alumno inmediatamente sabe que tiene que usar n minúscula, que representa el tamaño de la muestra, y cuando calcule el promedio tiene que usar x raya, ¿sí? No olviden ese detalle. En cambio, cuando el problema les especifique que los datos representan, que los siguientes datos representan a la población, el alumno inmediatamente tiene el dato de que tiene que trabajar con n mayúscula, que representa a la población, y mu, que es la media poblacional. No pierdan de vista estos detalles para el examen parcial y también para los exámenes finales. Es muy importante que el alumno sepa discernir Profe, entre población y muestra. Diga, X raya dijo ¿sí? X que raya representa. representa la media muestral o el promedio muestral. Y en esta fórmula, Ayelen está hablando, ¿no? Sí, profe. Fíjate, Ayelen, fíjate en esta fórmula, Ayelen. Ok. ¿Notas, esto está hecho a propósito? Decime, ¿hay alguna crítica que le tengas que hacer a esta fórmula? Quiero que observes la fórmula en base a lo que estamos diciendo y me digas, ¿está bien expresada la fórmula en base a la aclaración que estoy haciendo en este momento? Fíjate que yo uso la media poblacional, es decir, utilizo mu, pero
utilizo N minúscula. Claro, tiene que ser la medida. Exacto, exacto. En este caso, la fórmula, cuando se trate de una media, esté calculando la desviación media de la muestra, debería ser X menos X raya, que representa la media muestral, sobre N minúscula. Entonces, ¿qué hago? Unifico la fórmula. Si voy a calcular la desviación media para la población, sería X menos mu, que sería la media poblacional, sobre Sobre N mayúscula. Exacto. Siempre es importante que ustedes puedan, desde el inicio del análisis estadístico, discernir entre los parámetros poblacionales y los estadísticos muestrales, o esa es la diferencia. Parámetros poblacionales, en este caso mu es un parámetro poblacional y X raya es un estadístico muestral. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta ese detalle. La desviación media también es una medida muy pobre de variabilidad, o para medir la dispersión o la variabilidad. ¿Sí? Entonces, en este caso venimos analizando el rango y la desviación media absoluta. Fíjense que la crítica que le podemos hacer a esta medida de variabilidad básicamente es la de estar expresado en valores absolutos. Es decir, no toma en cuenta el signo que puede llegar a surgir de la diferencia entre X y su media. ¿Está? Bien. Antes de continuar con con el desarrollo de las medidas de dispersión absoluta, tomen nota, por favor, de lo que les voy a dictar ahora para que lo tengan en sus apuntes y lo puedan conocer y saber para cuando les toque dar examen final. ¿Están preparados para tomar nota? Re preparado, profe. Genial. Bueno, se llama rango semi-intercuartil. Esta es otra medida de dispersión absoluta. Rango semi-intercuartil. El rango semi-intercuartil es igual al cuartil 3 menos el cuartil 1 sobre 2. Repito, el rango semi-intercuartil es igual al cuartil 3 menos el cuartil 1 sobre 2. Digo, el rango semi-intercuartil es el promedio de la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Esta es otra medida de variabilidad o medida de dispersión absoluta. Yo voy enumerando o voy analizando cuáles son las medidas de dispersión. ¿Alguien habló? Por favor. Santiago, Sobre qué es el promedio de la diferencia, dijo. es el promedio de la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Si vos miras la fórmula, te vas a dar cuenta que es el promedio de la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. A eso se llama rango semi-intercuartil. ¿Lo tenés, Santiago? Sí, profe, ya está. Excelente. Bueno, ahora analicemos esa fórmula. Fíjense que si nosotros hacemos la diferencia entre el cuartil 1 y el cuartil 2, ¿qué tenemos? A ver, en base a ese análisis, si recordamos que el cuartil 3 representa el 75% de los datos,
y el cuartil 1 el 25% de los datos. ¿Qué porcentaje de datos nos queda? El 50%. El 50%. Entonces, fíjense, si yo hago la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, me queda el 50% de los datos. Y esa es la crítica que se le hace a esta medida de dispersión. ¿Por qué? Porque solamente estaría analizando la dispersión o la variabilidad del 50% de los datos. ¿Por qué hago hincapié en esta medida de dispersión específica? Porque puede surgir que en el examen final un profesor o un miembro del tribunal les diga: si yo decido elegir la medida como medida de variabilidad o como medida de dispersión, el rango semi-intercuartil, ¿está correcto ese análisis o esa elección en la medida de dispersión? ¿Usted qué opina? Entonces, lógicamente el alumno va a tener presente y va a tener internalizado cuál es la deficiencia o cuál es la crítica que se le hace a esa medida de dispersión. La respuesta va a ser no. Yo sugeriría que buscara otra medida de dispersión u otra medida de variabilidad, dado que el rango semi-intercuartil solamente va a analizar la variabilidad del 50% de los datos. Le sugiero que busque otra medida de variabilidad más eficiente. Esa sería la respuesta a una pregunta como las que les acabo de plantear. ¿Por qué no utilizaría o por qué no me recomienda que utilice como medida de variabilidad el rango semi-intercuartil? Porque solamente estaría analizando la dispersión o la variabilidad del 50% de los datos. Recomiendo que se busque otra medida de dispersión o de variabilidad más eficiente. ¿Está? ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Excelente. Vamos con otra medida de variabilidad u otra medida de dispersión absoluta. Fíjense la varianza. Para calcular la varianza de una muestra, se incluye en el denominador de la fórmula un factor de corrección para que la varianza muestral sea un estimador insesgado para la varianza de la población. Esta fórmula es la fórmula que van a encontrar tanto en la bibliografía como en la mayoría de la bibliografía, porque incluye el factor de corrección. Cuando los datos son datos simples, que sería para datos sin agrupar, la varianza, para la varianza muestral, sería S, que representa la muestra, a la sumatoria de la diferencia entre X y su media elevado al cuadrado, sobre N. En este caso, chicos, si van a copiar esta fórmula, solamente en el denominador incluyan a N, no incluyan N-1, porque es la fórmula con la que van a trabajar, ¿sí? Esta es la fórmula teórica. La fórmula de trabajo no incluye el factor de corrección. Sí. Repito, si van a copiar la fórmula, utilicen en el denominador solamente n, no le resten 1. ¿Sí? Fíjense que si analizamos esta fórmula, la fórmula de la varianza para datos sin agrupar, estamos puntualmente hablando de la varianza muestral. ¿Por qué? Porque digo X menos su media muestral.
que sería x raya, sobre n, y la sumatoria de la diferencia entre x y su media está elevado al cuadrado. ¿Sí? Y acá surge una pregunta. ¿Yo puedo interpretar los valores de la varianza? ¿Cómo los interpreto? Si yo sumo la diferencia entre x y la media elevado al cuadrado y lo divido por n, ¿cómo cómo interpreto este resultado? La respuesta es: no se pueden interpretar los valores obtenidos de la varianza porque son valores expresados en forma cuadrática, ¿sí? La varianza lo que hace es expresar los valores de la variable en valores cuadráticos. Yo no puedo decir, un trabajador tiene una variabilidad o los trabajadores tienen una variabilidad en el promedio de ingreso de 5 pesos al cuadrado. Por eso yo digo que los valores de la varianza no se pueden interpretar porque son valores cuadráticos, ¿sí? Luego tienen la fórmula, que operativamente es la misma, pero como se tratan de datos agrupados, digo, la varianza para datos agrupados se obtiene por la sumatoria del producto de las frecuencias de cada intervalo por la diferencia de x respecto de su media elevado al cuadrado sobre n. ¿Sí? Esa es la fórmula de trabajo. Esta incluye el factor de corrección, pero si van a copiar la fórmula, solamente incluyan n. No le resten 1 porque vamos a trabajar con la fórmula de trabajo, va a incluir solamente n sin el factor de corrección. ¿Bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Si hay alguna pregunta, algún alumno quiere consultar o preguntar algo, enciende el micrófono y hace su consulta. Bien. ¿Qué representaría F en la fórmula para datos agrupados? Esa es la diferencia. F en este caso sería, si son datos agrupados, F representa la frecuencia. Acuérdate que si son datos agrupados, son datos que están presentados en una tabla de distribución de frecuencias. Cada intervalo de clase va a tener una determinada frecuencia, ¿sí? Entonces va a ser F representa la frecuencia. Vas a tomar cada valor, en este caso X, va a representar el punto medio de tu tabla de distribución, al que le vas a restar el promedio y lo vas a elevar al cuadrado. ¿Está? Sí, profe. Excelente. Y acá llegamos con la medida de dispersión más efectiva, ¿sí? Empezamos con las medidas de dispersión absoluta más pobres, que fueron el rango, la desviación media, el rango semi-intercuartil, y continuamos con la varianza y el desvío estándar. Cuando a ustedes les pregunten en un examen parcial o un examen final, ¿cuál es la medida de variabilidad más eficiente que conocen? La respuesta es el desvío estándar. ¿Por qué el desvío estándar es la medida de variabilidad más eficiente o más efectiva? Lo vamos a ver ahora. Fíjense que, como les decía anteriormente, resulta difícil interpretar el significado del valor de la varianza porque las unidades en las que están expresadas son valores al cuadrado o son valores cuadráticos. Por ello, se utiliza
con frecuencia la raíz cuadrada de la varianza que se denomina desvío estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo elimino los valores cuadráticos a través de la raíz cuadrada, ¿sí? Yo voy a eliminar el valor cuadrático con la raíz cuadrada, ¿sí? Voy a obtener la varianza haciendo la raíz cuadrada de la varianza y voy a obtener el desvío estándar. Si ustedes miran la fórmula que está en la raíz cuadrada, se van a dar cuenta que es la fórmula de la varianza. Entonces, en el paso anterior, yo voy a obtener el valor de la varianza y luego voy a reexpresar la variable en la misma unidad de medida de la variable, eliminando los valores cuadráticos a través de la raíz, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el desvío estándar? El desvío estándar reexpresa la variable en la misma unidad de medida de la variable original, ¿sí? Reexpresa la variable en la misma unidad de medida original. Si yo tenía pesos, dejaron de ser pesos cuadrados y volvieron a ser pesos. Si yo tenía ingresos cuadrados, volvieron a ser ingresos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la raíz la raíz cuadrada me permite eliminar los valores cuadráticos de la varianza, ¿sí? Entonces, cuando yo les pregunté al comienzo, díganme, ¿por qué no me recomiendan a mí utilizar el rango semi-intercuartil? Habíamos acordado y coordinado de que la crítica para esta medida de variabilidad es básicamente que solamente mide la variabilidad del 50% de los datos. Y por ende, la pregunta que continúa o sigue sería, entonces, ¿qué medidas de variabilidad usted me recomienda utilizar? Y la respuesta sería, le sugiero que utilice como medida de variabilidad el desvío estándar, porque es una medida de variabilidad más eficiente. Y por ende, el profesor o el tribunal le va a preguntar, pero dígame, ¿por qué es más eficiente que el rango semi-intercuartil? La primera respuesta sería, en principio, porque toma la totalidad de los datos, es decir, mide la variabilidad del 100% de los datos. Y además, porque el desvío estándar reexpresa la variable en la misma unidad de medida original. Esa es la respuesta. No pierdan de vista estos detalles que vimos en clase, porque además de ser clases, digamos, de entrenamiento, ya también va incluyendo el proceso de evaluación. Los voy entrenando para cuando les toque dar su examen final, para que conozcas cuáles son las particularidades o los detalles que deben conocer respecto de cada tema. Entonces, me retrotraigo de nuevo y aclaro esto. Las medidas de dispersión que acabamos de analizar y acabamos de desarrollar son medidas de variabilidad absoluta o medidas de dispersión absoluta. ¿Cuáles conoce o dígame cuáles son las medidas de dispersión o de variabilidad absolutas que conoce? Y la respuesta es, conozco el rango, conozco la desviación media, el rango semi-intercuartil, conozco la varianza y conozco el desvío estándar. Muy bien. De esas medidas de dispersión que usted me acaba de enumerar, ¿cuál me recomienda que utilice?
Y mire, yo recomiendo que utilice el desvío estándar, porque es la medida de dispersión más eficiente. Pero ¿por qué me dice usted que es la medida de dispersión más eficiente? En principio porque utiliza el 100% de los datos y también porque reexpresa el valor de la variable en la misma unidad de medida original. Pero si yo le dijera que por una cuestión de facilidad yo prefiero utilizar el rango semi-intercuartil, ¿usted qué me responde? ¿Qué me recomienda? Yo no recomiendo que utilice el rango semi-intercuartil porque solamente estaría analizando la variabilidad o la dispersión del 50% de los datos, ¿sí? En esa pregunta, en esa respuesta tan sencilla, el alumno lo que hizo fue demostrar que conoce cuáles son las particularidades y las deficiencias de cada una de las medidas de variabilidad que analizamos, ¿sí? Si yo le dijera, o el tribunal les preguntara, ¿y por qué no puedo usar la varianza como medida de variabilidad? Mire, yo lógicamente puedo y debo calcular la varianza como paso previo para calcular el desvío estándar, pero la varianza está expresado en valores cuadráticos. Por eso es que debo calcular el desvío estándar para reexpresar la variable. Y allí el alumno demostró en una respuesta de 2 minutos que conoce y maneja cuáles son las características y las cualidades de cada una de las medidas de variabilidad de tipo absoluta. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? La varianza, profe, toma el conjunto de datos. La varianza utiliza el total del conjunto de datos para poder reexpresar la variable a través del desvío estándar. Por eso les decía, como paso previo para calcular, el desvío estándar, yo necesito calcular la varianza. Recuerda que el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Ya cuando obtengas el valor numérico, la expresión matemática de la varianza, vas a calcular la raíz cuadrada de la varianza para obtener el desvío estándar, ¿sí? Entonces, en ambos casos tomas el total de observaciones, ¿sí? El desvío estándar lo único que hace es reexpresar la variable en la misma unidad de medida original, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? Bien. Esto ya lo vimos. ¿Alguna pregunta en particular respecto de medidas de variabilidad o medidas de dispersión absolutas? Profe, Diga. yo la fórmula que nos dio para datos agrupados del desvío estándar está sobre N mayúscula, Sí, que sería la población, sí. y en la varianza está N minúscula. Es que eso es para aclaración que les hacía a Yelena, está hablando, ¿no? Sí. Franco, esa era la aclaración que yo le hacía al comienzo. Tienen que discernir ustedes como estudiantes cuando ustedes tengan un problema que resolver, les va a decir, los siguientes datos provienen de una muestra. Entonces, cuando el problema que tengan que resolver les esté aclarando que proviene de una muestra, utilizan N minúscula, que es digamos, el tamaño de la muestra, es decir, el tamaño de la muestra que proviene de una muestra. En cambio, cuando el problema les especifique que los datos provienen de una población,
tienen que utilizar N mayúscula. Esto es un entrenamiento. Acuérdate, cuando el problema que tengas que resolver en el examen parcial o algún problema que te planteen en el examen final, N mayúscula representa la población y N minúscula a la muestra, ¿sí? Esa es la aclaración que hice al iniciar la clase. Diferenciar entre un parámetro poblacional y un estadístico muestral, ¿sí? Acuérdate, el parámetro poblacional son, por ejemplo, N mayúscula, que representa el tamaño de la muestra, mu, que es, en este caso, la media poblacional, ¿sí? El desvío estándar poblacional, son ejemplos de parámetros poblacionales. Si te retrotraes a análisis matemático, acuérdate que un parámetro es un valor de resumen para la población, ¿sí? Y un estadístico muestral es un valor de resumen para la muestra. Tomen nota de esto, por favor, porque es importante que lo sepan. ¿Qué es un parámetro poblacional y qué es un estadístico muestral? Profe, Diga. ¿puede dar un ejemplo de ejercicios de N mayúscula y N minúscula? Por ejemplo, que puede llegar a pasar en un examen final. En un examen final te pueden decir, mire, tomo los datos de una población. El problema te va a aclarar y te va a especificar. Estos datos provienen de una población o el problema particular te va a clarificar y puntualizar. Si yo tomo una muestra, sé que tengo que trabajar con N minúscula. Si yo voy a trabajar con todos los datos de la población o del universo, sé que tengo que trabajar con N mayúscula. Esos son los dos criterios que vas a tener siempre para discernir e identificar si trabajo con N mayúscula o con N minúscula. ¿Se entiende? Valeria, Sí, ¿comprendido? Sí. Excelente. Bien. Entonces, ahora identifiquen y sepan discernir entre parámetro poblacional y estadístico muestral. Les dicto lo que es un parámetro poblacional. El parámetro poblacional es un valor de resumen. El parámetro poblacional es un valor de resumen para la población. Un parámetro poblacional es un valor de resumen para la población. Y por el contrario, un estadístico muestral es un valor de resumen para la muestra. Un estadístico muestral es un valor de resumen para la muestra. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe, gracias. Excelente. Bien, continuamos ahora con las medidas de dispersión o de variabilidad relativas, ¿sí? Las que vamos a analizar y vamos a ver a partir de ahora se llaman medidas de dispersión o medidas de variabilidad relativas. El primer coeficiente que vamos a ver de tipo relativo, o coeficiente de variación relativo, es el coeficiente de variación, ¿sí? Fíjense, ¿qué es el coeficiente de variación? Este nos indica la magnitud relativa de la desviación estándar con respecto a la media de la distribución. Si ustedes van a la fórmula, fíjense que operativamente ambas fórmulas son las mismas, pero
les hice la diferencia entre población y muestra. Fíjense que para la fórmula 1, que es para la población, utilicé mu, perdón, en este caso sería sigma, que es el desvío estándar poblacional, y mu, que es la media poblacional. Y para calcular el coeficiente de variación en la muestra, utilicé S, que es el desvío estándar muestral, y X raya, que es la media muestral, ¿sí? ¿Cómo se mide el coeficiente de variación? Dividiendo el desvío estándar poblacional o el desvío estándar muestral sobre la media, ya sea poblacional o muestral. ¿Está? Allí tienen ambas fórmulas. ¿Qué indica el coeficiente de variación? Indica la magnitud relativa de la desviación estándar con respecto a la media aritmética o al promedio de la distribución, ¿sí? Esto es muy sencillo. Ya cuando ustedes finalicen el cálculo ya van a tener calculado su media poblacional o su media muestral, de acuerdo a cuál sea digamos, la especificación del problema, y lo único que van a tener que calcular es el cociente entre el desvío estándar y la media, ya sea el desvío estándar poblacional o el desvío estándar muestral y la media poblacional o muestral, de acuerdo a cuál sea la indicación del problema. Y recuerden que indica la magnitud relativa de las desviaciones estándar respecto de la media de la distribución. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿no se multiplica por 100? ¿Cómo? ¿No se multiplica por 100? No, sabes que te escucho muy entrecortado. ¿Quién me está preguntando? González, profe. ¿Rocío está hablando? Sí, profe. Bien. En ese caso, ante tu pregunta, Rocío, lo multiplicas por 100 cuando querés saber cuál es el porcentaje de variabilidad, ¿sí? Fíjate que yo acá te hablo de magnitud relativa, ¿sí? Cuando yo hablo de magnitud relativa, hablo en tanto por uno. Y cuando hablo en magnitud porcentual, hablo en porcentajes. Si el problema te pregunta cuál es la magnitud porcentual, por lógica lo vas a multiplicar por 100. En cambio, si te preguntan cuál es la magnitud relativa, lo vas a expresar en tanto por uno, ¿sí? Siempre ten en cuenta, en alguna bibliografía vas a encontrar que directamente lo multiplica por 100 porque lo que hace es mide la magnitud porcentual. Y en algunos libros mide la magnitud relativa. En ambos casos está perfecto. Pero está muy bien tu pregunta, Magali, porque algunas bibliografías lo expresan en magnitudes relativas y otras en magnitudes porcentuales, ¿sí? Pero siempre es importante tener presente, cuando el problema te solicite o te pide magnitud relativa, esta es la fórmula. Si te pide magnitud porcentual, lo vas a multiplicar por 100 y vas a decir cuál es la magnitud o cuál sería la magnitud porcentual del desvío estándar respecto de la media. ¿Está? Sí, profe, porque yo vi que estaba multiplicado por 100 el que lo tenía. Es probable que el problema que trata que se relaciona con la fórmula esté pidiendo cuál es la magnitud porcentual, ¿sí? Vamos con la simetría. Esto es un tema relativamente sencillo. Les pido que puedan observar cuando tenemos una asimetría, cuando
Esta es la campana de Gauss. Esto no es nuevo para ustedes porque ya lo vieron en matemática. Fíjense, la simetría es la medida que indica la simetría de la distribución respecto a la media aritmética. Los coeficientes de asimetría indican si un determinado número de elementos están a la izquierda, se acumulan a la izquierda o a la derecha. Fíjense que el gráfico central, donde dice simétrica, decimos, es perfectamente simétrica porque tanto la media, la mediana y el modo son iguales, ¿sí? El gráfico central decimos que es perfectamente simétrica porque en este gráfico la media, la mediana y el modo son iguales, ¿sí? Por eso no hay deformación de la campana. Decimos que la simetría es positiva o con una cola hacia la derecha cuando la media aritmética es mayor a la mediana, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo sepan. Puede ocurrir que el tribunal les pregunte, dígame, ¿en qué casos tenemos una distribución simétrica o perfectamente simétrica? La respuesta es, tenemos una distribución perfectamente simétrica cuando la media, la mediana y el modo son iguales. Es asimétrica positiva cuando la media aritmética es mayor que la mediana y es asimétrica negativa cuando la mediana es mayor a la media aritmética, ¿sí? Esto después, en sucesivas bolillas, vamos a ir desglosando, vamos a ir analizando con mayor precisión, pero es importante que ya se familiaricen con la campana de Gauss, que sepan cuándo es perfectamente simétrica y cuándo son asimétricas, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Repito, una distribución es perfectamente simétrica cuando la media, la mediana y el modo son iguales, ¿sí? Es asimétrica positiva cuando la media aritmética es mayor que la mediana y es asimétrica negativa cuando la mediana es mayor que la media, ¿sí? Allí tienen las especificaciones, los ejemplos. Vayan familiarizándose con la campana de Gauss, que después lo van a ver en estadística 2 con distribución de probabilidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien, continuamos. Y acá tenemos el coeficiente de asimetría de Pearson. Fíjense que para calcular el coeficiente de Pearson, decimos, también en este caso, para la señorita que había preguntado, hacemos la diferencia entre población y muestra, ¿sí? Fíjense que para la fórmula 1 utilizo la media poblacional y para la fórmula 2 utilizo la media muestral. En la fórmula 1 utilizo el desvío estándar poblacional y en la fórmula 2 utilizo el desvío estándar muestral, ¿sí? Siempre hagan y distingan, hagan esta diferencia cuando hablamos de población y muestra. Entonces, para calcular el coeficiente de asimetría de Pearson, digo 3 por la diferencia entre la media poblacional y la mediana sobre el desvío estándar poblacional, y para el caso muestral digo 3 por
la media muestral, o 3 por la diferencia de la media muestral respecto de la mediana sobre el desvío estándar, ¿sí? Acá hay un análisis que es importante que hagamos. A ver, acá la puedo ver a Rocío. Rocío, encende tu cámara un momento, por favor. Tu micrófono, perdón. Sí, profe. Rocío, quiero que te centres en la fórmula 1, ¿sí? Si yo en un examen final, supongamos que estás dando un examen final. Yo quiero que mires la fórmula 1 y le dijera, señorita González, si usted tuviera una distribución perfectamente simétrica, ¿cuál sería el valor del coeficiente de Pearson? Si mirás la fórmula te vas a dar cuenta, Magali. 0, profe. 0. Excelente, esa es la respuesta. ¿Por qué sería 0? Porque en una distribución perfectamente simétrica, la media, la mediana y el modo son iguales. Entonces, supongamos que la media, la mediana y el modo valen 1, cuando traslades esos valores o esa expresión matemática a la fórmula, 1 menos 1 te va a dar 0. Todo número dividido por todo valor o todo 0 dividido por cualquier otro número te va a dar 0. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces, en una distribución perfectamente simétrica, la media, la mediana y el modo son iguales. Entonces, no tiene sentido calcular el coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría lo voy a utilizar cuando tenga una distribución asimétrica positiva o una distribución asimétrica negativa, ¿sí? Para esos casos, utilizo el coeficiente de asimetría. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere repasar algún tema en particular? ¿Quiere reforzar alguna explicación en particular? ¿Qué significa el 3, profe, en la fórmula? Es la expresión matemática, o sea, multiplico 3 por la diferencia de la media por la mediana sobre el desvío estándar. 3 sería es una fórmula operativa, digamos, no tiene un significado. Sería 3 por la diferencia de la media respecto a la mediana sobre el desvío estándar. No tiene es una fórmula matemática, ¿sí? Bien. Creo que con estos temas, con estos ejemplos que venimos viendo, completaríamos bolilla 3, ¿sí? Fue una clase, traté de articular con exactitud, con precisión los temas para que ustedes puedan diferenciar medidas de variabilidad absolutas, medidas de variabilidad relativas. Hoy lo que hicimos puntualmente fue diferenciar y sobre todo puntualizar la diferencia entre un parámetro poblacional y un estadístico muestral. Vimos cuáles son las deficiencias y las fortalezas de cada una de las medidas de variabilidad absolutas. Analizamos las medidas de variabilidad relativas y sobre todo vimos los casos en que tenemos una dispersión, una simetría, un gráfico con formas
perfectamente simétricas, en otras asimétrica positiva y otra simétrica negativa, y sobre todo cuál sería la lógica y la interpretación en cada una de las fórmulas. Si no tienen preguntas que hacer respecto de este tema, si no hay consultas, con esto terminaríamos medidas de dispersión y nos Profe, yo estaríamos te hago una encontrando, consulta. dígame, ¿Cuándo es útil utilizar el coeficiente de variación? ¿O cuándo cuando, tengo que darles cuando tengas una asimetría positiva o una asimetría negativa. Acuérdate que va a ser asimétrica positiva cuando la media sea mayor que la mediana, y va a ser asimétrica negativa cuando la mediana sea mayor que la media. No tiene Pero no es sentido caso utilizar. el coeficiente de asimetría de Pearson, ¿qué dijo? A ver, volvemos con Pearson. Aquí tiene. Fíjate, Profe. Franco, Sí, fíjate, Franco. lo mismo que González. Ujú. Mira la fórmula, observa la fórmula y fíjate. Si tuvieras una asimetría, un gráfico o una asimetría perfectamente simétrica, Sí. donde la media, la mediana y el modo son iguales, esta fórmula carece de sentido. Porque si la media y la mediana son iguales, la diferencia sería 0. Sí. Ahora, si tuvieras una simetría positiva o una simetría negativa, acuérdate, asimetría positiva es cuando la media aritmética es mayor que la mediana. Sí. Si la media en este caso fuera 5 y la mediana fuera 3, sería 2 dividido el desvío estándar. Sí te daría un resultado o una expresión matemática. Entonces, el coeficiente de Pearson solamente utilizas cuando tenés una simetría positiva o una simetría negativa, ¿sí? Esto lo vas a identificar cuando la media, siempre vas a comparar media, los valores o las expresiones matemáticas de la media y la mediana. Cuando la media sea mayor que la mediana, es asimétrica positiva. Y cuando la mediana sea mayor que la media, vas a tener una asimetría negativa. Y en esos casos vas a poder utilizar el coeficiente de Pearson. ¿Se entiende? Solamente en esos dos casos, para medir la variabilidad relativa. No tiene sentido utilizar el coeficiente de Pearson si tenés una asimetría, una distribución perfectamente simétrica. ¿Y la anterior, profe? ¿El coeficiente de variación? Ahí vamos. Acá tenés el coeficiente de variación. Esa, sí. En este caso, vale la misma aclaración que le hice a Rocío. ¿Qué hace el coeficiente de variación? Indica la magnitud relativa de la desviación estándar con respecto a la media de la distribución. Acá tenés las dos fórmulas, cuando estés analizando la población o estés analizando una muestra. Cuando te pida magnitud relativa, sabes que lo expresás en tanto por 1. Y cuando te pida la magnitud porcentual, lo vas a multiplicar por 100. Por lógica lo vas a expresar en porcentaje. Pero en este caso, el coeficiente de variación no tiene relación con la simetría. ¿Por qué? Porque estás dividiendo el desvío estándar y la media. ¿Se entiende? Ya sea el desvío estándar poblacional y la media poblacional, o en su caso, el desvío estándar muestral y la media muestral. En estos casos, como ves la fórmula en la pantalla, te mide la variación relativa, expresado en tanto por 1. Si el problema en particular te pide la variación porcentual del desvío estándar respecto de la media, lo vas a multiplicar por 100. ¿Y qué te va a indicar? A ver, si vos mirás, a ver, quiero que analicemos un poquito acá, ya que Ayelén pidió
analizar este tema. Si nosotros dividimos el desvío estándar por la media muestral, ¿cuál sería la finalidad de esta? Y lo multiplicamos por 100, obviamente para expresarlo en valores porcentuales. ¿Qué me va a indicar esta fórmula? Si yo te dijera, Ayelem, que el coeficiente de variación es igual al 30%, ¿qué representa o qué significa 30%? La variación relativa, Es una variación relativa porcentual porque ya lo expresaste en porcentaje. claro. Ahora, lo que yo quiero saber es qué significa si yo divido el desvío estándar por la media, dividido la media muestral o la media poblacional. Fíjate en qué encrucijada podrías llegar a encontrarte en un examen final con un tribunal. ¿Sería la variabilidad de dos conjuntos de datos, profe? La de la media y de la... Bueno, Está correcto está correcto a medias tu respuesta, ¿sí? De dos conjuntos de datos no, porque vos calculas el desvío estándar y la media para un conjunto de datos, no para dos. sí. Entonces, acá estarías midiendo cuál es la variabilidad o la dispersión de la media, porque recuerda que el desvío estándar, ¿qué es el desvío estándar? Es la medida de dispersión o de variabilidad más efectiva o más eficiente. Entonces, en este caso vos estás midiendo cuál es la dispersión de la media, cuál es la dispersión porcentual de la media, ¿sí? En cuanto se dispersa la media respecto del conjunto de datos. ¿Se entiende? Tu lógica matemática es correcta, es excelente. Ahora, acuérdate que no estamos comparando dos conjuntos de datos, es uno solo. Un solo grupo. Vos calculás la media, ya sea la media muestral o la media poblacional y el desvío estándar. Pero estamos calculando coeficientes de variación, ¿sí? Para un conjunto de datos. Y estaríamos viendo en este caso, cuál sería la magnitud relativa del... Fíjate lo que te dice el concepto del coeficiente de variación. Indica la magnitud relativa de la desviación estándar con respecto a la media de la distribución. ¿Sí? Mide la magnitud relativa, si lo multiplican por 100 sería la magnitud relativa porcentual. Ahí está, muy buena la lógica de Franco, excelente. ¿Estaría en lo correcto, profe, entonces, si ante una pregunta, cuál es la medida de dispersión o variabilidad relativa para medir la dispersión de la media? Si respondemos el coeficiente de variación es la medida más efectiva. No. ¿No? No, señorita. Porque Perdón, acá acabas de... estoy confundiendo un poco por eso. No te preocupes, está correcto. Estas clases son para eso, para que te confundas en clase y no te confundas en los exámenes. Acuérdate que cuando empezamos la clase, yo hice una clasificación o dividí en dos grupos. Las medidas de dispersión absolutas y las medidas de dispersión relativas. Si vos me decís que la medida de dispersión más efectiva es el coeficiente de variación, yo te digo que no. Porque tenés que puntualizar. La medida de dispersión... Dije relativo. Claro. La medida de dispersión más absoluta, más efectiva para calcular la dispersión de un conjunto de datos es el desvío estándar. Sí. Ahora, si vas a ir a
calcular cuál es la variabilidad o la dispersión relativa de ese conjunto de datos, fíjate que acá comparás dos medidas, el desvío estándar y la media. El anterior utilizaste una medida, que fue el desvío estándar. En las relativas utilizas dos medidas. Comparás el desvío estándar respecto de la media. ¿Para qué? Para medir la magnitud relativa de la desviación estándar respecto de la media. ¿Sí? Puede ser la magnitud relativa porcentual o solamente la magnitud relativa, dependiendo si lo multiplicas o no por 100. ¿Sí? Siempre es bueno que lo puntualices y sea bien concisa la respuesta para que luego no vayas arrastrando otras deficiencias. ¿Está? Profe, ¿me puede aclarar bien qué es la medida de dispersión, por favor? ¿Qué es una medida de dispersión? Por eso les digo, medida de dispersión o de variabilidad. ¿Sí? Yo les decía, qué tan dispersos, qué tan separados están los datos unos de otros. Sinónimo de variabilidad o de dispersión sería separación, ¿sí? Separación. Esa sería la explicación más práctica que se me ocurre. Muy bien, señores. Si no hay más consultas, preguntas, con esto, ¿El coeficiente de Bowley o algo así, profe? perdón, Bigley, el coeficiente de Bigley. Biley, ok. Ese, profe, ¿son para las asimétricas? ¿La asimétrica? A ver, un minutito, voy a salir de compartir pantalla. Aguántenme un minutito, voy a buscar ese coeficiente que me están pidiendo. Acá tienen el coeficiente este es el coeficiente que me preguntaba González. Sí, El coeficiente profe. Bowley. Ahí lo tienen. Sí. Fíjense, este coeficiente es muy poco utilizado porque fíjate que la fórmula primero precisa que calcules todas las medidas de posición. El cuartil 1, el cuartil 3, precisa que calcules la mediana. Y toma como referencia, como te decía, los cuartiles que determinan si la distribución es simétrica o no. ¿Sí? Si el coeficiente de Bowley es menor que 0, la distribución tiene una simetría negativa, puesto que la distancia de la mediana al primer cuartil es mayor que el tercero. Esto yo les recomiendo que lo sepan, lo tengan para análisis, pero no redundé en su análisis porque es muy poco utilizado debido a que en los parciales el alumno tiene poco tiempo para desarrollar su examen y esta fórmula es muy trabajosa, ¿sí? Pero es importante que lo sepan. Fíjense que si el coeficiente es igual a 0, la distribución es simétrica, ya que el primer y el tercer cuartil están en la misma distancia de la mediana,
Y si es mayor que 0, la distribución tiene una asimetría positiva, puesto que la distancia de la mediana al primer cuartil es menor que el tercero. ¿Sí? Lo pueden tener para conocerlo, pero les repito, no es muy redundante en el uso porque es muy trabajoso para el alumno. Sépanlo, conózcanlo como un coeficiente de asimetría también, pero lo pedimos en muy pocas ocasiones. ¿Sí? Chicos, si me aguardan un minutito, les voy a pedir que me aguarden un minutito, ya vengo, mientras les doy tiempo para que puedan copiar la filmina. Bien, fíjense que en esta fórmula, chicos, tienen que tener en cuenta la interpretación de los cuartiles, ¿sí? Recuerden que el cuartil 3 lo que hace es representar al 75% de los datos en un conjunto o en un rango definido de valores. El cuartil 3 deja
por abajo el 75% del 25% por arriba, ¿sí? Entonces, si sumo cuartil 3 más cuartil 1, ¿qué porcentaje de datos se estaría analizando? ¿El 100%? El 100% de los datos. Todos los datos, es decir, el 100% de los datos, menos 2 por el producto de la mediana. Recuerden que la mediana es el punto que divide al conjunto de datos en dos partes iguales, ¿sí? Representa el 50% de los datos. Entonces, ¿cuándo vale 0? Si el coeficiente vale 0, la distribución es simétrica. Entonces yo digo 2 por 50 también me da el 100% de los datos. Entonces sería 100 menos 100 me va a dar 0. ¿Está? Analícenlo de ese modo. Cuando el coeficiente de Bowley es 0, la distribución es simétrica, ya que el primer y el tercer cuartil están a la misma distancia de la mediana. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Y después van a tener los casos en que sea asimétrica cuando sea menor que 0 y cuando sea mayor que 0. ¿Sí? No tiene mucho, es una cuestión de conocer qué significa cada cuartil y qué representa en este caso la mediana. ¿Sí? Recuerden que la mediana es igual al cuartil 2, es igual al decil 5, al decil 50 y al percentil 50. ¿Sí? Ambos dividen al conjunto de datos en dos partes iguales. Bien. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Muy bien, señores. Excelente, entonces. Espero que se haya comprendido la clase. Hay un compañero, Espero, profe, que preguntó si ya sabe la fecha del parcial. no, yo no tengo datos sobre la fecha del parcial, pero lo pueden consultar en el aula virtual si el titular de cátedra ya fijó fecha, ¿sí? Perfecto. Así que si están mis conocimientos, yo los comunico después. Gracias. Recomendaciones. Muy importante que empiecen a articular estos temas que venimos desarrollando con las bolitas anteriores. Recuerden que medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de variabilidad están muy relacionadas. Recuerden que tienen que conocer y saber qué representa cada uno. Las igualdades, las desigualdades, cuando es perfectamente simétrica, cuando es asimétrica, y sobre todo discernir y sobre todo identificar cuando hablamos de un parámetro poblacional y cuando mostrar. Bien, nos vemos el próximo jueves. Agradezco la atención, un gusto verlos hoy. Que tengan buen día, chicos. Muchas Gracias, gracias. profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Chao, profe.